Hermanos y amigos, buenas noches. El Señor les bendiga. Un gusto poder saludarlos una vez más. Estamos en este tiempo del estudio bíblico de Jonás. Ya vamos al cuarto estudio y gracias al Señor por este tiempo. Oremos pidiendo al Señor su bendición. Papito Dios, gracias por tu amor, por habernos dado un día más de vida. Permítenos en este momento estudiar más a fondo de tu palabra. Y gracias, Señor, porque tú has provisto hasta el día de hoy para nuestras necesidades. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos, mis hermanos. Avanzamos en este tiempo especial del estudio bíblico. Estamos ya en la lección número 4, en el estudio número 4 de 6 en total. Bien, vamos a hacer un breve repaso de lo que habíamos visto hasta el momento. Habíamos visto que el texto clave lo tenemos en Jonás 1, versos 1 y 2. Jonás 1, versos 1 y 2, dice la palabra: El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella porque he visto qué perversa es su gente. Tenemos ahí el texto clave para memorizar. También habíamos visto un pequeño diagrama en cuanto a la parte histórica de el ministerio profético, ¿sí? El ministerio profético. Y ahí podemos apreciar los profetas en la historia. Bueno, muy importante que cuando nosotros estamos estudiando la Biblia de corrido o sea libro por libro, nosotros también tomemos en cuenta lo que es la parte cronológica o la parte del tiempo. Y este cuadro habíamos visto en la clase pasada. Para resumir, tenemos cuatro etapas principales en donde estuvo presente la actividad profética. Tenemos en el tiempo del Reino Unido o la monarquía, donde el pueblo de Israel era un solo reino. Tenemos ahí tres reyes principales: Saúl, David y Salomón. Obviamente, en este tiempo del Reino Unido también hubo actividad profética, ¿sí? Y en el año 931 tenemos lo que conocemos la división del Reino Unido. Recordemos que se dividió en el reino de Israel en el norte y en el reino de Judá en la parte sur de Palestina. Bien, entonces, una vez que se dio por diferentes circunstancias, peleas, intereses personales, intereses de regiones, cada reino empezó a seguir su rumbo personal, su rumbo territorial. Entonces, en la parte norte, llamada Israel, tenemos toda una sucesión de reyes y este reino se caracterizó por tener reyes rebeldes contra Dios, ¿ya? Entonces, de acuerdo a las profecías y a lo que Dios había hablado por medio de ellos, se les avisó de que iba a venir una gran calamidad, un cautiverio, por su rebeldía, por su total indiferencia a las cosas de Dios. Entonces, este cautiverio o este primer exilio se dio en el año 722. Entonces, es ahí donde el reino del norte termina de existir como reino. Entonces, en este tiempo, desde el año 931 al año 722, es en ese tiempo donde tenemos el ministerio de Jonás, más o menos por este periodo. No tenemos una fecha exacta, pero es en este tiempo, en el tiempo del rey Jeroboam II, en la parte norte del reino de Israel.
por el año 793 al 753, el ministerio profético de Jonás. Bien, una vez que cae el reino del norte, cautivo por el imperio asiria, tenemos en cambio en la parte sur, desde el año 931, cuando se divide el reino, que de igual manera fueron sucediéndose varios reyes, hasta que de igual manera su desobediencia, su apostasía, terminó hundiéndole en lo que se llama el cautiverio babilónico. El reino del sur, Judá, cayó en el año 605 por el imperio babilónico y empezó el tiempo del exilio. Fueron llevados fuera de su país a Babilonia como, bueno, la Biblia lo interpreta como una disciplina, un castigo de parte de Dios, como producto de su pecaminosidad. Entonces, el cautiverio en Babilonia duró 70 años, 70 años. Y luego de eso se autoriza por edicto de Ciro de que el pueblo cautivo podía volver a su tierra en el año 536. Y ahí tenemos lo que se llama el retorno del exilio, el retorno del exilio. Entonces, en cada etapa que tenemos acá, marca un punto importante el cautiverio babilónico. Por eso, los profetas que ministraron antes de este cautiverio babilónico se llaman los profetas preexílicos. Preexílicos. Y por eso, ustedes ven acá en esta figurita, podemos ver que Amós también pertenece a la etapa de los profetas preexílicos, o sea, fueron profetas que ministraron antes de que fuesen llevados cautivos, ¿ya? Y ahí tenemos los nombrados. Durante el exilio ministraron Daniel y Ezequiel y finalmente, ya en el retorno, el ministerio de Ageo, Zacarías y Malaquías. Este pequeño diagrama también debe llamarnos la atención en lo siguiente. Miren, el ministerio de los profetas, sí, se ha dado a lo largo de la historia. Miremos ahí, se ha dado a lo largo de la historia. Y cada profeta ha venido ministrando en diferentes tiempos, ¿sí? En diferentes tiempos. Y cada profeta ha tenido que compartir un mensaje único, no de él, sino de Dios. El mensaje, no siendo grato y no siendo de popularidad en su mayoría de veces, el profeta tenía que comunicar y ser fiel a lo que Dios le había dicho que comunique. Por eso es que en medio de su ministerio, de los profetas aquí en la historia que estamos viendo, también convivían con los llamados profetas falsos durante toda esta historia. Entonces los profetas falsos lo que hacían era hablar bonitas palabras al oído o calentar el oído de los reyes, de las autoridades de turno. El profeta falso no decía la verdad. Siempre estaba hablando acerca de prosperidad, pese a la pecaminosidad del reino. En cambio, el profeta verdadero no le importaba. Inclusive, algunos murieron como producto de cumplir su misión, ¿ya? Entonces, la labor profética no era nada gratificante humanamente hablando, porque el profeta llevaba un mensaje contracorriente.
y era un mensaje que analizaba el presente, el estado espiritual de la nación, del pueblo, ¿ya? Y traía la voz de Dios como una evaluación para ver cómo está el pueblo y para ver qué es lo que va a suceder en los próximos meses o años. Entonces aquí el profeta era prácticamente un vocero de Dios, un heraldo de Dios, ¿ya? Muy importante ese dato. Bien, ok, entonces miren, tenemos aquí a Jonás ministrando en el reino del norte, ¿ya? Pero también este profeta fue utilizado por Dios para llevar un mensaje a una nación que no era parte de Israel. Estamos hablando de Nínive, una nación totalmente pagana, ¿sí? Entonces, ubiquémonos, ¿no? Ahí. Profetas preexílicos, exílicos y posexílicos, ¿sí? Profetas exílicos, preexílicos, exílicos y posexílicos. Espero de que les ayude ese diagrama, que ya les pasé, ¿no? Ya les indiqué. Ahora, una pregunta. Bueno, es fácil, ¿no? Pero ¿cuántos profetas en total tenemos como parte de la escritura en el Antiguo Testamento? ¿Cuántos escritos proféticos tenemos en el Antiguo Testamento? Son los profetas mayores y los profetas menores. 12 profetas menores y 5 profetas mayores. En total tenemos 17 libros, ¿ya? 17 libros. Una pregunta. Aparte de esos 17 libros o 17 profetas, ¿tenemos otros profetas que también ministraron o solamente ellos eran los únicos? ¿Qué creen? ¿Eran los únicos o habían otros profetas? No se anima a contestar. Buenas noches, pastor. Sí habían otros profetas, por ejemplo, el profeta Isaías, Jeremías, Sí, o sea, aparte de ellos, aparte de aparte los de, 4 mayores y los 12 menores, ¿habían más profetas? Solo del Antiguo Testamento, pastor. Ajá, en el Antiguo Testamento, ¿habían más profetas? Claro que sí, sí habían. Lo que pasa es que cuando hablamos de los libros proféticos, estamos hablando de los profetas que cumplieron su misión de llevar un mensaje, pero también lo pusieron por escrito. Ya, o sea, profetizaron y también pusieron por escrito su profecía. En cambio, había otros profetas que ministraron con gran poder, ¿no? Pero no tenemos en sí un libro. Por ejemplo, vamos a este caso. Segunda de Samuel 12:1. ¿Qué profeta se nombra ahí? Natán. Exacto. Se nombra al profeta Natán, pero no tenemos un libro del profeta Natán. Pero en los libros, en Samuel, por ejemplo, se nos narra de que hubo un profeta llamado Natán que tuvo una misión específica y está relacionado con la actividad profética.
Otro, por ejemplo, fue Moisés, Deuteronomio 34:10. ¿Sí? Deuteronomio 34:10. Miren ahí. No hubo en Israel otro profeta como Moisés. Sí, aparte de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y todos los menores, tenemos otros profetas que están ahí. En este caso Moisés, ¿ya? También tenemos al profeta Elías, el profeta Eliseo, fueron parte de ese ministerio. Siempre teniendo en cuenta lo que vimos en Hebreos 1, ¿no? Siempre teniendo en cuenta esto. Hebreos 1:1. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. ¿Sí? Habló muchas veces. Habló de diferentes maneras. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de Amós 3:7, por favor, alguien que lo lea. Amós 3:7. ¿Qué dice ahí? Dice la palabra de Dios. De hecho, el Señor soberano nunca hace nada sin revelar a sus profetas, a sus siervos y los profetas. Ya. Nunca hace nada sin antes revelar sus planes a sus siervos los profetas. Entonces el profeta viene a ser un vocero de Dios. El profeta trae un mensaje de Dios. Y no todos los profetas pusieron por escrito como hoy tenemos registrado en un libro, pero cumplieron su rol profético. O sea, en total los profetas del Antiguo Testamento no son solo 17 o 16, sino que son mucho más, los que acabamos de nombrar. En Mateo 11:13, mi hermana Gloria, por favor. Mateo 11:13. ¿Dónde está? Valeria, ¿estás ahí? Mateo Sí, 11:13, por favor. Ah, yo estaba. pues antes que viniera Juan, todos los profetas y la ley de Moisés anunciaban este tiempo. Exacto. Está hablando el Señor Jesús. Todos los profetas y la ley de Moisés, miren, anunciaban la llegada del Mesías. Todos los profetas. Entonces, ¿cuál era la misión del profeta? Llevar un mensaje de parte de Dios. Sí, llevar un mensaje de parte de Dios. Entonces, la palabra nos dice de que en segunda de Pedro 1:19. Los profetas escribieron el Antiguo Testamento. Segunda de Pedro 1:19, debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón. Entonces, fíjense ahí que el apóstol Pedro está hablando acerca de el escrito de los profetas.
hasta ese tiempo cuando vivía el apóstol Pedro. Entonces, los profetas profetizaron muchas cosas, hablaron muchas cosas de parte de Dios. Y entre ellas hablaron acerca de la venida del Mesías, la venida del Hijo de Dios. Obviamente ellos nunca lo conocieron, ¿ya? Pero ellos hablaron por adelantado, recibieron palabra de Dios. Miren Lucas 24:27, ¿sí? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y por todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca del mismo. Aquí estamos con Jesús después de la resurrección. Y lo que hizo Jesús es explicarles lo que quiso decir la palabra de Dios acerca de él. ¿En dónde? En todos los profetas, en los escritos de Moisés y en todos los profetas. Entonces, a lo largo del tiempo, lo que podemos observar es de que Dios iba manifestando su voluntad, su mensaje, por medio de estos siervos. Es un rol muy importante, un rol muy, muy especial que tenían que cumplir ellos. Primera de Pedro 1:20 al 21. ¿Mm? Primera de Pedro 1:20 al 21. Perdón, es segunda de Pedro. Sí, segunda de Pedro 1:20 al 21. Sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. ¿Sí? No fue por iniciativa humana, sino que pasó. Que el Espíritu Santo, quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Entonces el profeta no traía su mensaje personal, sino que el profeta traía un mensaje de otro. En este caso, el mensaje de Dios. Entonces es la misma dinámica que hoy, pues, la iglesia tiene, basada en la Escritura. Por ejemplo, Mateo 28:19 al 20, Hechos 1:8, ¿ya? Entonces nos está hablando acerca de un mensaje que se nos ha dado para que nosotros prediquemos al mundo. Y ese mensaje se llama el Evangelio de Jesucristo. Entonces, no tiene nada que ver si a mí me gusta o no evangelizar o compartir el Evangelio o estar unido a la obra misionera mundial de Dios. No tiene nada que ver con mis gustos, sino que tiene que ver con que si obedezco o no lo que Dios ha establecido como mandato. Entonces, en el caso de los profetas, Dios los llamaba para un deber. Y como ya hemos visto brevemente en el caso de Jonás, ¿qué es lo que pasó? No quiso ir. Él tenía sus argumentos, ¿no? Sus argumentos muy personales para no hacer el ministerio que Dios le llamó. Pero eso no podía interferir el plan de Dios que estaba realizando acá en la tierra. Entonces, no era cuestión de si a Jonás le gustaba o no ir a Nínive para predicar la palabra, sino que tenía que ver en un aspecto, ¿obedeces o desobedeces? Sí, ¿obedeces o desobedeces? Es uno de los dos puntos, ¿obedeces o desobedeces? Ahí marca la diferencia, ¿no? Entonces, en este caso, tiene una aplicación también para nosotros. El mandato ya se nos ha dado. Y bueno, y en cuanto al Nuevo Testamento, pues podemos ver pues una abundancia de textos, ¿no? Pero por ejemplo, Hechos 1:8, miren ahí. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Y hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra.
Fíjense en ahí. Sobre todo Mateo, el clásico texto, Mateo 28:19. ¿Cuál es el mandato? Vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Entonces es un reto, es un llamado que Dios lo ha establecido. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Entonces ahí no tiene nada que ver con mis gustos de querer o no estar involucrado en la misión mundial evangelística de Dios. Por eso es que cuando nosotros nos acercamos a estudiar la Biblia, pasa algo muy especial, y esto lo digo de corazón y también con mi propia experiencia. Cuando nosotros vamos de manera sincera al estudio de la palabra, no podemos seguir siendo los mismos. La palabra nos va confrontando, nos va diciendo lo que estamos mal, que tenemos que cambiar, que tenemos dejar de decir, qué prácticas ya no debemos hacer. Y no es que la iglesia me imponga un estilo de vida o una forma de vida, no, sino que es la misma palabra la que me va diciendo cuál es la voluntad de Dios. Y si yo voy con toda sinceridad, esa palabra va operando en mi vida y me va diciendo, tienes que cambiar, tienes que hacer esto, tienes que arrepentirte. De igual manera, cuando Jonás predicó el mensaje dado por Dios y obviamente ya después de su arrepentimiento, eh, el mensaje que él llevó no era el mensaje de Jonás, sino era el mensaje de Dios. Y lo que la gente escuchó en Nínive fue un mensaje que obró en sus corazones y ellos volvieron a un arrepentimiento hacia Dios. Ujú. A un arrepentimiento hacia Dios. Vamos a Jonás 1:1. Por favor, ahí vamos a Jonás 1:1. Alguien que nos lea, por favor, el verso 1. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Exacto. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Acá en la Reina Valera dice, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. La palabra del Señor vino. La palabra del Señor vino a. Otra vez. La palabra del Señor vino a. Esta expresión se repite en otros libros proféticos. La palabra del Señor vino a. Por ejemplo, en Oseas 1:1. Mire ahí. Oseas 1:1. El Señor le dio este mensaje a Oseas. ¿Sí? Miqueas 1:1. El Señor le dio el siguiente mensaje a Miqueas. Ya podemos ir viendo varios, ¿no? Pero quedémonos ahí. Zacarías 1:1. En noviembre del segundo año del reinado de Darío, el Señor le dio este mensaje al profeta Zacarías. Miren. Entonces esta frase, el Señor le dio el mensaje a. ¿Sí? No está ausente en Jonás. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás. Ujú. O sea, qué es lo que está enfatizando? Está enfatizando que el profeta, repito, no lleva su mensaje para comunicarlo, para predicarlo, para pregonarlo, sino que lleva en obediencia el mensaje de Dios para compartir a los destinatarios a donde Dios le está enviando.
¿sí? Y aquí no es la excepción. Ahora, una pregunta. ¿Cómo el profeta recibía el mensaje de Dios? ¿De qué manera? ¿Cómo se imaginan? ¿Cómo el profeta recibía el mensaje de Dios? Tal vez por medio del Espíritu Santo o por sueño. Ya, ok. Bueno, había varias maneras, ¿no? O sea, por ejemplo, el profeta recibía de manera audible el mensaje. Recibía por medio de un sueño o recibía de una manera sobrenatural, de una manera de revelación. Entonces, Dios hablaba a la persona de múltiples maneras. Por ejemplo, en el caso de Samuel, cuando era ya un chiquillo, ya grandecito, Dios le habla 3 veces a Samuel. Y Samuel, ¿qué pensaba? Samuel, ¿quién pensaba que le estaba llamando? ¿Se acuerdan cuando Samuel fue llamado 3 veces? Elí pensó que era Elí. Mm. Samuel pensó que era su tutor, el sacerdote Elí, el que le estaba llamando, y por eso se iba al cuarto de Elí para decirle, mande, aquí estoy. Entonces, Elí se dio cuenta de que Dios le estaba llamando a Samuel. Samuel escuchó una voz, pero no vio a alguien. Ajá, o sea, él escuchó una voz. Entonces Dios se manifestaba de diferentes maneras a los profetas, por medio de una revelación, audiblemente, una manifestación especial. Y el profeta no salía como loco a compartir lo que se le venía a la mente de manera loquera, sino que en el profeta había una convicción de que había recibido la palabra y por tanto tenía que comunicar esa palabra sin el cambio humano respectivo. Entonces el verdadero profeta no quedaba intimidado por las circunstancias posibles de muerte o de agravios o de persecución que se podrían presentar por predicar la palabra de Dios. El profeta verdadero siempre se mantenía firme. Esa era la gran diferencia. A pesar de que le empiecen a torturar, el profeta no cedía, porque el profeta prefería estar muerto antes que negar que no había recibido mensaje de Dios, así sea grato o no. Entonces, por ese lado hay un mensaje para nosotros, ¿no? Hoy, lo que nosotros llevamos, el mensaje del Evangelio de Jesucristo, no es nuestro mensaje. Y si ese mensaje está creando discordias o no es popular, eso no nos interesa a nosotros. Lo que nos interesa es cumplir con la misión de donde estemos a ser discípulos de todas las naciones. Y en el caso de los profetas, eso era lo que hacían. No sé si tienen hasta ahí alguna pregunta, alguna inquietud. Bien, entonces la misión profética, pues una misión de mucha dependencia de Dios, de valentía, de coraje, de un gran amor y pasión por la obra de Dios. Sí, entonces no era nada eh, en un marco de éxito, en un marco de gran popularidad y no era algo que les iba a dar fama y vivir una vida exótica, una vida pomposa, nada de eso. Solamente miremos, por ejemplo, el caso de Juan el Bautista, el último profeta. Entonces es una persona que muy abnegada, entregada al ministerio que
que Dios le había llamado a realizar, ser el precursor o el abre caminos para la llegada del Mesías. ¿Sí? El precursor o el abre caminos. Un dato interesante es entender la naturaleza con la que llegaba la palabra de Dios a la gente. ¿Qué tanto poder tenía? ¿Qué hacían la gente? El texto de Isaías 55, 10 al 11. Isaías 55, 10 al 11 nos explica la naturaleza del poder de la palabra de Dios. Hermana Gloria, ¿puede leerlo, por favor? La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Ujú. ¿Cuál es la naturaleza de la palabra, hermana Gloria? ¿Qué puede observar ahí? Que produce fruto. Ajá, Ajá. ahí está. ¿Qué sucede con la palabra de Dios? La palabra de Dios produce fruto, logra lo que Dios quiere y prospera en todos los lugares donde le envía. Entonces, eso hace la verdadera palabra de Dios. Y ahí cuando, por ejemplo, si en algún momento usted tiene que hacer una exposición del poder de la palabra de Dios, puede usar este texto, Isaías 55, 10 al 11. Pero también tener esperanza de que nuestros pequeños, ya sea que sean sus hijos, sobrinos, alguien menor, un nieto, ¿sí? Hay la esperanza de que toda esa formación espiritual que están recibiendo en la iglesia. ¿Cómo está mi hermanito Matías? Buenas noches. Bienvenido. Toda esa formación espiritual que están recibiendo en la iglesia va a tener una obra poderosa. Va a tener una obra poderosa. ¿O no es así? Todos los maestros de escuela dominical que cada semana están preparando sus enseñanzas para el día domingo exponer, para un culto infantil el sábado, un viernes, todo lo que están haciendo los pastores, los evangelistas, los misioneros en todo el mundo, van con esa esperanza que la misma palabra de Dios está hablando, que la palabra de Dios no va a volver vacía. La palabra de Dios tiene poder transformador en la vida de las personas. Miren ahí. La envío y siempre produce fruto. Esto tiene un eco, por ejemplo, con Hebreos 4:12. Es un texto conocido, Hebreos 4:12. Hermano Matías, que lo lea, por favor. Buenas noches, hermanos. Dice la palabra de Dios. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetrante entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja el descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Más íntimos. Observen ahí
¿cómo se describe a la palabra de Dios? La palabra no es una palabra muerta, sino es una palabra viva y poderosa. Entonces, cuando yo estoy hablando acerca de Dios, no estoy comunicando mis intereses personales. Estoy comunicando la palabra de Dios. Ahora, si tú te burlas, si sus familiares hacen mofa, hacen chiste, pues realmente, hermanos, no nos debe hacer ni cosquillas. Porque a quien están rechazando es a Dios, no a nosotros. Entonces, el poder de la palabra de Dios es increíble. Por eso es que seguimos viendo gente que ni esperanza nos da de que algún día se han de convertir, pues llega un momento donde rinden sus vidas al Evangelio de Cristo. Y son personas nuevas, son personas, criaturas donde ha obrado esto. Miren, ha obrado la palabra. El otro texto es que también a veces ya de pronto podemos perder el sentido, es el clásico, ¿no? Según Timoteo 3, 16 y 17. El poder que tiene para obrar en la vida de la gente. Usted puede señalar los verbos, nos enseña, ¿sí? Nos hace ver que estamos mal, nos corrige, nos enseña a hacer lo correcto. Entonces, algunas veces, o un buen tanto de veces, quizás no haya ni un hermano cristiano que nos dé una palabra de consuelo o de orientación, una palabra de sabiduría para poder tomar decisiones. Y quizás no sea porque hay hermanos que no quieren visitarnos o aconsejarnos, sino que simplemente las circunstancias no dan. ¿Qué hacer ahí? Pues tenemos el consejo de la palabra de Dios. Cuando alguien va a animar a otra persona, no va a llevar su mensaje para animarle, va a llevar el mensaje de la palabra de Dios. Un principio para la consejería cristiana es esto, que voy a guiar a una persona hacia Dios en base a su palabra revelada, no en base a mis experiencias humanas, por más fuertes, por más poderosas que hayan sido. Son mis experiencias únicas, pero la palabra es la que va normando la vida de la gente. Entonces, el profeta iba comunicando el mensaje de Dios. Jonás 1:1. Entonces, aquí nos dice que el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás. Bueno, la palabra Jonás significa paloma. Pueden anotar, paloma. Sí, ese es el significado de la palabra Jonás. Y nos dice ahí de que Jonás era hijo de quién. ¿De quién era hijo Jonás? Amitai. Hijo de Amitai. Amitai significa verdad. Jonás, paloma, y Amitai, verdad. ¿Ya? Y no se nos dice más, ¿no? O sea, veamos un pequeño gráfico. Ahí tenemos un árbol genealógico breve porque no se nos menciona nada más. Entonces, Amitai era el padre de el profeta Jonás. Miren, hijo de Amitai. Entonces, si, por ejemplo, a ver, hermana Yolanda, si le preguntan quién fue el padre de Jonás, ¿qué va a responder? El padre de Jonás fue Amitai. Exacto. El padre de Jonás fue Amitai. ¿Sí? Esos son los datos que nos dice la escritura y nada más. Ya nos está hablando acerca de su descendencia terrenal.
No se olviden, ¿no? Jonás significa paloma y Amitai significa verdad, ¿sí? En otro texto que es nombrado Jonás, es Segunda de Reyes 14:25. Segunda de Reyes 14:25. Miren ahí, por eso es que les decía que se ubica en el tiempo de Jeroboam II. Esta es la base, mis hermanos. Si por de pronto estaban queriendo preguntar en dónde dice eso, ¿no? Miren, Segunda de Reyes 14:25. Jeroboam II recuperó los territorios de Israel que estaban entre Lebo Hamat y el Mar Muerto, tal como lo había prometido el Señor Dios de Israel. Aquí está, por medio del profeta Jonás, hijo de Amitai, profeta de Gad Efer. ¿En qué tiempo lo describe? En el tiempo del reino de Jeroboam II. ¿Sí? Y Jeroboam II era rey ¿de qué reino? ¿Del norte o del sur? Jeroboam II. Norte. Era rey del norte, el rey de Israel. ¿Sí? Entonces ahí la palabra nos ubica en el reinado de Jeroboam II. Por eso, vamos una vecita más al gráfico. Ya miren ahí. Entonces, por eso miren el tiempo de ministerio de Jonás. Por el 793 al 753. Es el reinado de Jeroboam II. Sí, entonces está ubicado en la parte norte, Jonás, en el tiempo de el rey Jeroboam II. Jeroboam II. Bien, este profeta llamado Jonás, recibe una orden de Dios en base a tres imperativos. ¿Cuáles son los imperativos? Está en el verso 2. En el verso 2. ¿Cuáles son los imperativos? Los imperativos son órdenes, ¿no? A ver, hermanos, ¿cuáles son los imperativos en el verso 2? Anda. Aquí en mi versión dice, anda y ve a la gran ciudad de Nínive. ¿Cuáles serían los tres imperativos? Anda. Son tres imperativos. Bueno, en la Reina Avisa. Valera 2015, ¿no? Levántate. Sí, tenemos un imperativo. Ve o anda. Ya. Y también predica. Depende de su versión. Un poco. En la Nueva Traducción Viviente lo que dice, ¿no? Levántate, ve y pronuncia. ¿Sí? Levántate, ve y predica. O sea, diles. ¿Sí? Entonces, lo que estamos viendo aquí es algo muy especial, hermanos. ¿Quién es el que llamaba a una persona para que sea su profeta? ¿Quién? Dios. 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 Entonces, ese llamado era un llamado directamente de Dios para cumplir esa función. Por eso en este caso tenemos que Dios llama
y comisiona, o sea, da una misión. Dios llama y le da una misión a su siervo que cumplir. Entonces, en este caso, la misión que tenía Jonás era la de ir a predicar el mensaje de Dios a Nínive. Repito, independientemente de mis gustos personales, la orden de Dios está por sobre ellos. Créanme, hermanos, es así esto. Entonces, si no lo tomamos así, es por eso que podemos observar mucha pereza en la iglesia, mucha vagancia, dejadez, mediocridad, trabajo a medias. No hay ministerios con hermanos consagrados, son muy pocos. Ujú. O sea, no piensa que le está haciendo un favor al pastor, a los líderes, el hecho de ir por lo menos una vez al mes. O sea, eso es algo insólito. En el caso del profeta, Dios les llama y le comisiona, y en el caso de él, recibe 2 veces la comisión, o sea, la orden. Aquí en el verso 2, pero también en el capítulo 3, versos 1 y 2. Miren ahí, capítulo 3, 1 y 2. El Señor habló por segunda vez a Jonás. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos llamados? Del capítulo 1, lo que ya vimos, y del capítulo 3. ¿Cuál es la diferencia? En el primer llamado, desobedeció. En el segundo llamado, obedeció como producto de la disciplina que recibió. Claro. Miren que cuando uno no hace caso, viene lo que la misma palabra dice, la disciplina de Dios. Y obviamente, hermanos, a veces tenemos que tocar fondo para entender estas verdades espirituales. Ujú. O sea, miren, el día de hoy estuve visitando una persona que por poco muere. Bueno, le resumo. Pasó 12 años fiel a los caminos de Dios, un líder de la iglesia, un siervo ya camino al pastorado, predicaba ya, activo en la compra de terrenos para el pueblo de Dios, todo. Pero se desvió y pasó 32 años en el mundo, fuera del rebaño de Dios. Un gran siervo con su esposa, su familia y todo, pero se corrompió. Entonces, este hombre ya tiene su edad, ya es ya mayor, no tan anciano, pero ya es mayor. Ha estado, se ha pegado a sus tragos como de costumbre cuando boom abajo, a una altura de 4 metros. Queda totalmente como muerto y lo que él se acuerda es que ya estaba en la clínica. Entonces, es el papá de la hermana Marta Quispe, ¿se acuerdan, hermanos? Hermana Lilia, hermano Matías. A él me estoy refiriendo, ustedes sí le conocían. A la hermana Marta Quispe, al papá de ella me refiero. Entonces, y el hombre muy arrepentido reconoce que se apartó durante más de 30 años de los caminos de Dios. Entonces, ¿Dios da una segunda oportunidad? Claro que sí. Mientras hay vida, como también se dice en el vocabulario popular, mientras hay vida hay esperanza. ¿Sí? Entonces, lo que podemos ver es que Jonás recibe 2 llamados. En el primero, fíjense que Dios, o sea, es increíble, ¿no?
Jonás 1:1. Dios le está llamando y frontalmente dice no. No, no. Entonces eso es lo que tenemos el mismo llamado en el capítulo 3. Y la gran diferencia es que aquí tenemos un Jonás renovado. Un Jonás renovado, un Jonás dispuesto a ir a donde él no quería ir. Entonces eso es la segunda oportunidad. El gran perdón de Dios que Él nos permite tener. ¿Sí? El gran perdón de Dios. Ahí podemos ver entonces en el verso 3, Jonás 1:1 al 3. ¿Qué pasó ahí? O sea, miren, esto es un reto que se le hace a Dios. O sea, jugar con el llamado de Dios. El compromiso que hoy nos llama Dios, pues no es con, no es con la iglesia, o sea, entendamos, hermanos. Es con Dios. El compromiso de Jonás no era con Israel, no era con el rey Jeroboam, no era con su familia, era con Dios. Ya, entonces, lo que tenemos es que, bueno, vamos a ir viendo, lo que tenemos es que este hombre se dirige en dirección totalmente contraria a donde Dios le dijo. Vamos viendo un mapa. Ahí tenemos. Fijémonos en el mapa. Ya conocemos, ¿no? El mar Mediterráneo. Acá está Jerusalén. Aquí. El mar Muerto, el mar de Galilea. Y este pequeñito, esta rayita de aquí es el río Jordán. No se olviden, ¿no? Ya debe estar conocido en la mente. El mar de Galilea, el río Jordán y el mar Muerto. Miren, ¿dónde estaba Jonás ministrando? Jonás estaba en ese sector. No tenemos en el mapa, pero aquí es Samaria. Samaria era la capital de qué reino. Del norte. Exacto. Miren aquí, en esta parte. Y donde dice Alepo, más o menos por ahí. Cuando Jonás recibe la orden, ¿sí? Tienes que ir a Nínive y predicarles el mensaje que te voy a mostrar. Él tenía que venir hacia acá, miren, hacia la parte este o derecha en nuestra pantalla de Samaria, donde se encontraba él, hacia el este. Tenía que venir acá a Nínive. Porque la injusticia, la maldad, la podredumbre humana había subido ante Dios. Y él la iba a destruir, quizás como Sodoma y Gomorra. Entonces, cuando él recibe esta orden, pues él fíjese en que de manera frontal se dirige hacia Jope, está en la parte de acá abajito, Jope, y se dirige rumbo a Tarsis, rumbo acá, rumbo al oeste, totalmente en oposición al camino que Dios le había mostrado. Tenía que irse hacia la derecha, hacia Nínive, de aquí, así, pero él coge el camino y se va hacia la izquierda. O sea, le da las espaldas a Dios. Miren. Entonces, en este otro, permítanme,
tengo otro mapa. Veamos dónde está Jope. Ubiquémonos en el mapa. Siempre quiero que estemos en nuestra mente dónde estamos ubicados. Y aquí está España. Acá está Portugal, de donde es Ronaldo. Aquí está África. Acá está Italia. Todo esto es del mar Mediterráneo. Y estamos en esta parte donde estaba Jonás. Y en esta parte estaba Nínive. Vamos ampliándole. Nínive. Entonces veamos. Aquí tenemos este rotulito que dice actividad profética. Veamos la actividad profética. Miren, ¿de dónde era Jonás? ¿De dónde era Jonás? De Gad Efer. Gadefer. Gad Fíjense, Efer. no se olviden, ¿no? Eso está en dónde. Está en Reyes. Segunda de Reyes 14:25. Se administró en el tiempo del rey Jeroboam II. Y ahí dice, ¿no? Tal como había prometido el Señor de Israel por medio del profeta Jonás, hijo de Amitai, profeta de Gad Efer, o sea, procedente de Gad Efer. ¿Sí? Entonces veamos, era oriundo de ahí, mire, de la parte norte de Israel. Aquí tenemos el mar de Galilea y cercano al mar de Galilea tenemos Gad Efer. Ahí nació Jonás. Entonces, Jonasito, ¿qué es lo que hace? Viene de la parte norte y baja al puerto de Jope. Al puerto de Jope que está aquí. Miren, puerto de partida de Jonás hacia Tarsis. Jope. ¿Sí? Entonces va hacia la parte sur, hacia Jope, para de ahí irse hacia Tarsis. ¿Sí? Miren, ya nos ubicamos más, entonces tenemos Nínive en la parte de acá donde ministraba él, viene acá Jope y él se estaba yendo rumbo a España. La mayoría de comentaristas dice que Tarsis quedaba por acá, por el sur de España. Entonces él estaba dispuesto a tomar un barco, bueno, tomó un barco, no es que estaba dispuesto. Tomó un barco rumbo acá, vean. O sea, inclusive hasta pensemos que pagó el doble, el triple para ir directo. Y ahorita, y sin, ¿cómo es sin parar? Hay una frase, una palabra, no me acuerdo. Sin transbordos. Miren, entonces, lo que tenemos ahí de este siervo, ¿no? El profeta Jonás. ¿Ya? Ahora bien, el mensaje que él tenía que predicar se encuentra en Jonás 3:4. Este era el mensaje. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Nínive será destruida. ¿Por qué razón? Bueno, por lo que ya vimos. ¿Sí? Jonás 1:2. Esta era la razón. Porque he visto qué perversa es su gente. Una gente muy, muy, muy perversa. Entonces en Jonás 3:4 el juicio estaba decretado. Dentro de 40 días será destruida. Nínive será destruida.
Yo les he compartido, ya les compartí en el grupo, el, el mensaje en hebreo, ¿no? Esto es Jonás en hebreo. Parece chino, ¿ya? El mensaje en hebreo, pero también les compartí la parte traducida, la traducción. Miren, vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo, es todo eso. Yo les compartí en el archivo. Por favor, ahí revisen. Está en el grupo. Ujú. ¿Alguna inquietud, hermanos? ¿Alguna pregunta? Hasta ahí. ¿Tienen alguna inquietud? ¿Qué significa el nombre Jonás? Significa paloma. Ok, muy bien. El nombre Jonás significa paloma. Hermana Gloria, ¿cuántas veces fue llamado Jonás a cumplir su misión? Por 2 veces, pastor. ¿Y cuál es la diferencia entre ambas? Que en la segunda vez ya obedeció. Ya obedeció. Ok, muy bien. Hermana Yolanda, ¿Nínive capital de qué imperio era? De Asiria. El imperio asirio. Sí, Asiria. Ok, el imperio asirio. Ya, mi hermano Matías, ¿a qué puerto se fue Jonás para viajar a Tarsis? A Jope. A Jope, muy bien. Se fue al puerto de Jope para de ahí embarcarse e irse a Tarsis. Hermano Matías mismo, ¿Tarsis estaba al oeste o al este de donde vivía Estaba Jonás? a oeste. Al oeste estaba. Ujú, muy bien. Y Nínive se encontraba al este. Sí, a este estaba. Exacto. Muy bien, mis hermanos, hemos terminado, hemos concluido con esta cuarta clase. Dios mediante, pues nos veremos en la quinta clase. Gracias al Señor. Vamos a orar, mis hermanos. Voy a pedirle a nuestro hermano Matías, por favor, que nos despida en oración. Gracias, Oremos, mis pastor, hermanos. y gracias, hermanos. Vamos a agradecer por este tiempo que Dios ha bendecido para aprender la palabra de Él. Agradezcamos, Señor. Hermanos, bendito Padre amado, una vez más venimos ante ti para agradecerte. Gracias, papito, por el día tan maravilloso que has brindado. Un día más de vida y salud a todos los hermanos que están por este medio aprendiendo tu palabra, Señor. Dinos más sabiduría y entendimiento para poder guardar tu palabra, Señor. Ayúdenos, guíenos con su Santo Espíritu, Señor. Padre, agradecemos por este tiempo y, Señor, también queremos reiterar de este lugar, más no de tu presencia, Señor. Pero cada momento guárdenos, cuídenos de todo peligro, de todo mal. Señor, también agradecemos por nuestro pastor que nos enseña tu palabra. Gracias, papito. Te pedimos en el bendito nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano. Amén. Amén. Gracias, mi hermanito.